Bueno, yo vengo de España, del sur de España, de Granada. Ese es el hospital donde yo trabajo. Y bueno, pues yo trabajo como neuropsicóloga. En la imagen que tenéis arriba, la primera, es el Hospital de San Rafael, donde tenemos hospitalizada a personas, principalmente personas adultas con daño cerebral, ahí es donde yo hago rehabilitación con gente adulta. Pero la imagen que tenéis debajo es un edificio que hay al lado, que es otro hospital, el Hospital de San Juan de Diego, un hospital precioso del siglo XV, es una maravilla arquitectónica. Si vais a Granada tenéis que ir a verlo. Pues en los soportales de esos patios tan bonitos hay una serie de consultas externas donde trabaja un equipo de profesionales en atención temprana, en niños de 0 a 6 años. Yo ahí no trabajo directamente con los niños, yo soy la coordinadora de ese equipo. Está formado por 20 profesionales, hay 8 psicólogos, 7 logopedas, lo que serían los fonoaudiólogos de aquí, una terapeuta ocupacional y 2 fisioterapeutas que son los kinesiólogos. Ya me lo voy aprendiendo. Entonces, bueno, yo soy la coordinadora, he trabajado en ocasiones con niños, también con adolescentes, o sea que vamos a poder hablar de ese tema, pero realmente mi especialidad son los adultos. Y bueno, pues comienzo con la exposición y bueno, un poco los contenidos que me gustaría que viéramos hoy. Primero, pues una introducción a la neuropsicología en general y algunos conceptos que están relacionados. Yo creo que muchos de ellos los manejáis perfectísimamente, pero siempre viene bien, ¿no?, que nos fundamentemos de dónde partimos, de qué estamos hablando. Y entonces también vamos a hacer un repaso sencillito sobre el desarrollo del sistema nervioso. Vamos a recordar cómo es ese desarrollo, qué sucede, qué hacen las neuronas, cómo se forma esta maravilla que tenemos aquí dentro. Y vamos a hablar de los periodos críticos en ese desarrollo, ¿vale? ¿Por qué hay periodos críticos? ¿Y en qué consisten? ¿Y qué pasa cuando ese periodo crítico se supera? Luego vamos a hablar un poco de cómo se organiza ese sistema. O sea, vale, tenemos lo que sería la carrocería, pero ahora cómo funciona el motor. Pues vamos a ver un poco un repaso por las funciones cognitivas, muy breve, pero sobre todo lo que vamos a intentar ver hoy es a qué edades se deben de ir desarrollando esas funciones, o sea, cuándo los niños desarrollan percepción o dentro de la memoria, qué sistemas de memoria se desarrollan antes que otros. Bueno, además de ver un poco ese repaso por funciones cognitivas, vamos a ir viendo a qué edades, pues más o menos un niño empieza a inhibir, un niño empieza a tener capacidad de ser flexible, ¿vale? Vamos a verlo así, aunque de eso luego Charo probablemente os hable muchísimo mejor, ¿vale?, porque ese es su tema y lo conoce muy bien. Y luego nos vamos a meter, que imagino que va a ser lo que vamos a hacer por la tarde, ya lo que es la parte clínica, neuropsicología infantil. Y lo que vamos a hacer es un repaso de las neuropatologías más frecuentes en la infancia, un repaso a los principios o cómo debería ser una evaluación neuropsicológica, ¿vale? Es decir, un poco los pasos lógicos que deberíamos de tener y qué información no se nos debe nunca olvidar, preguntar a los padres o recabar. Y luego vamos a hacer un repaso también de los trastornos del neurodesarrollo, ¿vale? Vamos a ver perfiles neuropsicológicos de los niños, tanto discapacidad intelectual, TDAH, TEL, TEA, trastornos de aprendizaje verbal, trastornos de aprendizaje no verbal. Es decir, vamos a ver un poco todo eso, vamos a ver los modelos, cómo lo explican, qué sucede en los cerebros de esos niños, porque conocer eso es lo que te da pistas para realmente poder intervenir. No nos va a dar tiempo a dar intervención porque en 8 horas ya es casi imposible. Algunas pinceladas vamos a ver, ¿no?, porque si estamos viendo qué función está fallando, obviamente por ahí hay que intervenir, ¿no?, y vamos a poder hablar un poco de intervención. Y bueno, lo primero de todo, la definición de lo que es la neuropsicología. Y bueno, dentro de las neurociencias hay muchas disciplinas, una de ellas es la neuropsicología, que es la que estudia la relación entre la mente y el cerebro, pero siempre en relación con que el cerebro esté dañado, o sea, qué pasa cuando el cerebro se daña. Dentro de las neurociencias es la disciplina más antigua, porque realmente descripciones de pacientes con daño cerebral hay desde muchos siglos atrás, ¿vale? Y descripciones buenas, ya con una metodología
científica, pues desde el siglo XVIII ya tenemos descripciones buenas, XVIII y sobre todo en el XIX, que ya empezaron a haber revistas científicas, ya empezamos a tener muy buenas descripciones de pacientes que han sido además paradigmas de no solo de la neuropsicología, sino de la neurociencia actual, ¿vale? Muchos de los modelos que existen a día de hoy en psicología cognitiva y neurociencia cognitiva parten de pacientes como Phineas Gage o HM o sea, todo ese tipo de pacientes, ¿no? ¿Qué pasa en el caso de la neuropsicología infantil, que es de lo que nosotros hablamos? Es que realmente estudia lo mismo, la relación entre la conducta y el cerebro, o la mente y el cerebro, pero en el contexto de que lo que se está alterando es un cerebro que está en desarrollo. Entonces vamos a tener muchas diferencias entre la neuro de adultos y la neuroinfantil, porque no es lo mismo que se altere el circuito del lenguaje en un adulto, donde voy a tener una afasia con unas características muy concretas, a que se me altere el desarrollo del circuito del lenguaje desde el nacimiento en un crío, porque entonces voy a tener un TEL, y el TEL no tiene nada que ver con una afasia, ¿vale? Porque además no solamente va a ser el lenguaje, sino muchas otras funciones cognitivas las que no van a poder madurar de forma acertada si el lenguaje no está funcionando bien, ¿vale? O sea que ahí vamos a tener síndromes focales, siempre todo mucho más difuso en el niño y hay muchas más funciones cognitivas alteradas, aunque el trastorno esté focalizado en una función más específicamente, pero eso se va a ver reflejado en muchas otras funciones cognitivas y en el funcionamiento general del niño. ¿De qué estamos hablando? Uy, que me he ido para adelante más de la cuenta. Estamos hablando realmente de conducta, ¿vale? Esta es una de las cosas que partimos de aquí. Conducta, ¿por qué? Porque yo no puedo ver las funciones cognitivas. Yo no puedo abrir el cerebro y ver cómo está y aunque abriera el cerebro, yo no puedo ver la memoria, yo no puedo ver el lenguaje. Yo solamente puedo estudiar, observar, evaluar y intervenir sobre el lenguaje a través de la conducta del niño, que es la conducta verbal o la conducta no verbal, pero para evaluar tengo que observar, tengo que ver la ejecución del niño, y una ejecución en un test es una conducta, ¿vale? Y a partir de ahí yo puedo inferir la función cognitiva que está a la base. Esa conducta obviamente está continuamente en relación con un entorno, ¿vale? Es decir, donde nace el cerebro va a modificarse, las funciones cognitivas van a desarrollarse y es la forma de adaptarme al entorno en el que vivo. Eso es lo excepcional del ser humano. Entonces, ¿qué tenemos entre la conducta y el entorno? ¿Qué es lo que nosotros realmente podemos observar? Nosotros podemos observar el entorno y la conducta. Ahí en medio están las estructuras cerebrales y los procesos cognitivos. Esas son las variables internas de cada individuo que yo no puedo observar. El cerebro ahora ya se puede observar con la neuroimagen. Al principio de la neuroimagen estructural ya podemos empezar a observar el cerebro en vivo con las resonancias magnéticas funcionales, ¿no? Mientras yo estoy haciendo una tarea, se está registrando como mi actividad cerebral. Pero claro, nosotros no vamos por la vida dentro de un resonador. Yo miro la conducta, observo la conducta, estudio lo que hace el niño, infiero lo que está pasando, qué procesos cognitivos y emocionales están alterados, y de ahí también puedo inferir que el cerebro pues probablemente no va a estar muy bien. Pero, ¿qué hacemos? Pues bueno, pues vamos a trabajar con el niño, vamos a valorarlo y vamos a trabajar con el niño, ¿vale? Que es un poco esa parte clínica donde, pues mientras la investigación sigue evolucionando, pues nosotros tenemos que seguir funcionando y tenemos que seguir dando respuestas a la gente, ¿no? ¿De qué niveles estamos hablando? Dentro de la neurociencia hay muchos niveles de análisis, ¿vale? Está el nivel molecular, que es intentar conocer el papel pues, de todo el tema de neurotransmisores, todo lo que hay a nivel químico y eléctrico en el cerebro, es un nivel súper importante. Luego está el nivel celular, que es estudiar los distintos tipos de neuronas que hay, las piramidales, las de Purkinje, las no sé cuánto, todo eso es fantástico. Luego está los sistemas, es ver cómo las neuronas están conectadas entre ellas y forman circuitos, ese nivel ya es mucho más complejo y ¿vale? También muy importante. Luego tenemos el nivel conductual, que es ver cómo realmente esos sistemas interactúan para dar lugar a conductas, ¿vale? Que es pues, que yo pueda tomar una decisión o pueda pues, obtener una working memory, pueda mantener un número en la cabeza, ¿vale? Luego estaría el nivel cognitivo, que es un nivel más superior, que ya estudia cómo son las funciones cognitivas, cómo funciona la memoria, cómo funciona la conciencia, cómo funciona el lenguaje.
Y luego tendríamos el nivel social, que es cómo se estudia cómo realmente el sistema nervioso y lo que hace nos permite interaccionar con los demás, ¿no? Porque el ser humano es un ser social, principalmente. Entonces, ¿qué sucede? Que no podemos explicar, dar saltos entre niveles, eso es muy peligroso. Yo no puedo explicar algo cognitivo desde el nivel molecular. Si estamos hablando de temas conductuales, en el nivel de conducta, si estamos hablando de temas cognitivos, en el nivel cognitivo, y podemos ir dando saltos, pero realmente no es dar saltos, es que tiene que converger la información. Si la información converge, perfecto. Si converge el sistema químico, celular, de sistemas cognitivo, conductual y social para explicar una cosa, pues tenemos un pedazo de modelo de lo que está sucediendo ahí. Y entonces pues va a ser difícil que venga otro modelo que sea mejor, es decir, que tenemos muchos datos que apoyan eso, pero si tengo un dato nada más y con eso lo quiero explicar todo, empezamos a tener problemas, ¿vale? Entonces siempre que escuchéis ese tipo de explicaciones de cosas que son tan complejas como un trastorno, huid de eso, o sea, eso no está bien hecho, ¿vale? Tenemos que ser rigurosos, tenemos que saber de qué estamos hablando, ¿vale? Entonces nosotros vamos a estar hoy todo el rato hablando de sistemas, porque vamos a hablar de algunos sistemas, de cómo están conectados, vamos a hablar sobre todo de nivel conductual y cognitivo. Cuando hablemos de los trastornos vamos a estar hablando todo el rato de esos tres niveles, porque suelen convergir y suele haber bastante información sobre eso. También hay mucha información de los otros niveles, pero bueno, no vamos a entrar en esos detalles. No estamos ahora mismo para eso, aunque es importante conocerlo, ¿vale? Bueno, y aquí falta un nivel, que es el genético, que ahora hay muchísima investigación en genética, en neurociencia, y hay ya muchos trastornos, muchas alteraciones que se están vinculando no solamente a estos niveles, sino a qué genes parece que están implicados en que todo esto se altere. O sea, que tenemos un nivel todavía más inferior, ¿no? Que sería el genético. Otra pequeña cosa que quiero, no vamos a hablar de teorías, ¿vale? No he venido a hablar de teorías, pero sí que en esta parte introductoria quería hacer una diferenciación entre los modelos teóricos que han dado lugar a lo que ahora mismo, en lo que ahora mismo estamos. Hace ya un siglo, o casi un siglo, empezaron a surgir los modelos organicistas, ¿no? Los modelos organicistas, como por ejemplo la teoría psicoanalítica de Freud o la de Piaget, y aunque Freud parece que no era organicista en toda su teoría. ¿Por qué? Porque el organicismo consiste en que considera que el ser humano viene con un programa determinado que va pasando por etapas. Son etapas que son progresivas, que es unidireccional y es irreversible, no se puede ir hacia atrás. Pero el caso es que como te quedes en una etapa, ya ahí te quedas. O sea, si te quedas estancado en una etapa, el modelo considera que ya no puedes avanzar más, y hasta que no resuelves esa etapa no puedes continuar. Y ayer también proponía lo mismo, una serie de etapas muy ordenadas, y solamente puedes pasar a la siguiente cuando la anterior está completada. Entonces, esto está muy bien, pero el sistema no es tan irreversible y tan unidireccional. Sí que es cierto que hay un orden, ¿vale? Hay un orden en la organización del sistema nervioso, hay una serie de fases en el desarrollo, pero realmente la parte cognitiva no es tan unidireccional. Entonces, estos modelos fueron fundamentales, fue un cambio radical en la concepción de la psicología en ese momento, pero hay que añadir más cosas. ¿Y qué es lo que se empezó a añadir después? Otro tipo de modelos, pero se fueron al otro extremo, que eran los mecanicistas, que son las teorías conductistas. Aquí mi amigo Watson, con el condicionamiento clásico, Skinner, con el condicionamiento instrumental, y todo lo que es el condicionamiento social de Bandura. Estos autores que decían todo lo contrario, son una tabula rasa y todo depende del entorno. Skinner decía, deme un niño que yo haré con él lo que a mí me dé la gana, yo haré con él lo que yo quiera. Y bueno, Skinner tenía razón, ¿sí? ¿Verdad? Tú cojas un crío de chico y puedes hacer con él muchas cosas, pero claro, tiene que haber un sistema que te tiene. Si el niño, tú puedes ser un astronauta, porque dices, dame un niño y puedo hacerte un astronauta. Si el niño tiene discapacidad intelectual, si el niño tiene un TEL, ¿va a ser astronauta? Pago la casa. Vamos a ver, tenemos un sistema por detrás. Es decir, que realmente ambos modelos tienen razón, en cierto modo. Hay un orden,
hay un sistema que tiene que seguir un orden, pero realmente es muy flexible ese sistema, ¿vale? Que es de lo que estamos hablando antes. El entorno está continuamente haciendo que ese sistema se vaya modificando. Y en el caso de los niños es súper evidente, súper evidente. Niños que están en contextos sociales desfavorecidos, que tienen un retraso madurativo grandísimo, los sacas del entorno, le dan una buena nutrición, empieza a estimularlos y en cuestión de meses el niño es sordo. O sea, ahí, ¿vale? Pero el sistema tiene que estar bien. Ese sistema que lleva un orden, tiene que estar bien. Si el sistema no está bien, bueno, el niño va a cambiar, pero no tanto, ¿vale? Es decir, ese diálogo, que serían los modelos que, por ejemplo, el de Wallon es un ejemplo, pero hay muchísimos modelos a día de hoy que lo que plantean es un diálogo entre la genética y el ambiente, entre lo orgánico y lo psicológico o lo ambiental. Y entonces, estas teorías o estos modelos lo que proponen es que hay una estructura orgánica, ¿vale?, que tiene que estar bien, y sobre esa estructura orgánica se propicia el desarrollo psicológico, ¿vale? Y la persona pues se va a desarrollar realmente gracias a los factores sociales, ¿vale? A la relación con el entorno. Eso, por ejemplo, a día de hoy, que me parece que lo habéis visto, la epigenética. La epigenética a día de hoy es uno de los modelos más potentes que está viendo esto, cómo hasta al nivel de genes el entorno modifica. Y desde el nacimiento, en función del entorno en el que tú te encuentres y lo que esté sucediendo a tu alrededor, hay genes que se expresan y genes que se silencian. ¿Vale? Y hay un diálogo continuo entre lo orgánico y lo ambiental. ¿Vale? Bueno, pues sobre esto, esta base es sobre la que yo voy a intentar que hablemos hoy de la neuropsicología infantil. Que no se nos olvide que hay una parte orgánica potente, pero que el entorno es fundamental y ahí está vuestro trabajo. ¿Vale? Vuestro trabajo está ahí, es fundamental.